El portón del rancho El Pitayo nunca se abría antes del alba. Todo el pueblo lo sabía. Don Severiano Garza tenía sus reglas, y sus reglas no cambiaban por nadie. Pero esa mañana de febrero alguien estaba tocando ese portón, antes del alba, con una urgencia que no pedía permiso. Don Severiano escuchó desde su cuarto, se levantó, tomó la lámpara, salió al corredor con el ceño fruncido. ¿Quién anda ahí a estas horas? Una voz del otro lado, de mujer, temblorosa pero firme. Soy Maravillas, señor. Maravillas Contreras. Vengo a pedirle trabajo. Don Severiano se paró en seco. ¿A pedirme qué? Trabajo, señor. Lo que sea. Lavar, cocinar, lo que necesite. Son las 5 de la mañana. Lo sé, señor, pero no pude esperar más. Don Severiano abrió el portón, y lo que vio lo detuvo. Una mujer de unos 30 años, con la niña dormida cargada en el rebozo, y con las rodillas en el suelo, de rodillas, en la tierra fría de la madrugada, pidiéndole trabajo a él, al hombre más duro del municipio de Autlán, al que había dicho 20 años que nunca tendría mujer en su casa, que nunca la necesitaría. Don Severiano la miró, y por primera vez en mucho tiempo, no supo qué decir. Esa mañana nadie sabía lo que iba a pasar en el rancho El Pitayo, ni lo que Maravillas traía consigo, ni lo que don Severiano guardaba, ni lo que los dos, sin saberlo, llevaban años esperando sin saber qué esperaban. Para entender quién era Maravillas, hay que ir a un pueblo de Jalisco llamado Huejuiquilla el Alto, un lugar donde los cerros son altos y el frío cala hondo, donde el maíz azul crece entre piedras, donde la gente es de a pocas palabras y mucho trabajo. Maravillas Contreras nació ahí hace 30 años, la cuarta de 6 hijos de don Nabor Contreras, un hombre bueno que trabajó toda su vida la tierra de otros. Nunca tuvo tierra propia, pero tuvo dignidad, y se le enseñó a sus hijos como si fuera herencia de valor. El que tiene dignidad, decía don Nabor, tiene lo que más cuesta. Maravillas creció con eso, con esa espalda que se endereza sola aunque duela, con esas manos que no paran aunque estén cansadas, con esa mirada que no se baja aunque la vida apriete. Era la más callada de los hijos, la más observadora, la que aprendía sin que nadie le explicara, la que resolvía sin que nadie le dijera cómo. A los 23 años se casó con Nemesio Barrera, un hombre de otro pueblo, que llegó a trabajar en la construcción de un camino que se quedó más tiempo del necesario porque Maravillas lo detuvo sin proponérselo. Nemesio era hombre de trabajo, eso sí lo tenía, manos callosas y espalda fuerte, pero también tenía algo que Maravillas tardó en ver, un carácter que se ponía negro cuando la vida no salía como quería, que no golpeaba, pero que callaba días enteros, que desaparecía sin decir a dónde, que volvía sin explicar de dónde. Los primeros años fueron de ajuste, como todos los primeros años. La niña Refugio nació al año de casados, y Nemesio la cargó con orgullo. Y Maravillas pensó que el hombre que carga a su hija así no puede ser malo del todo. Tenía razón y estaba equivocada al mismo tiempo, porque Nemesio no era malo, era incompleto, que a veces duele más que lo malo. A los 13 años de casados, Nemesio consiguió trabajo en una mina del norte de Jalisco, lejos del pueblo, que pagaba bien. Se fue con la promesa de mandar dinero, de volver cada 2 meses, de no dejarlas solas mucho tiempo. Cumplió los primeros 6 meses, luego el dinero llegó menos, luego las visitas espaciaran, y un día, sin carta ni aviso, Nemesio dejó de llegar. Maravillas esperó 3 meses, luego fue a buscarlo. Dejó el refugio con su mamá, tomó el camión, llegó al pueblo de la mina, y ahí supo que Nemesio había tenido un accidente en la mina 6 meses antes, que había quedado con la espalda dañada y que ya no podía trabajar pesado. Y en lugar de decírselo, se había quedado ahí, con otra mujer que lo cuidaba, que lo recibía como era, sin esperar que fuera lo que no podía ser. Maravillas lo encontró en la casa de esa mujer. No hubo grito, no hubo escándalo, solo una mirada larga entre los dos.
Y luego Maravillas dijo, ¿estás bien? Nemesio asintió. ¿La niña? Bien, dijo ella. Otro silencio. Lo siento, dijo él. Ya sé, dijo ella. Y se fue, así, sin más, con esa fortaleza que Bonabor le había metido en los huesos, que no hace escándalo porque el escándalo no arregla nada, que llora después en silencio, que llora todo lo que necesita y luego se levanta. Volvió a Juejuquilla, recogió el refugio y se quedó con sus papás un tiempo. Don Abor no dijo nada cuando ella llegó sin Nemesio, solo lo abrazó, y al día siguiente salió con ella al campo, a trabajar, como siempre, como si eso fuera la respuesta a todo, que a veces lo es. Maravillas trabajó ese año en el pueblo, con lo que salía, lavando, cocinando, ayudando en el mercado. Pero el pueblo chico no da para mucho, y con una niña de 4 años y sin marido, lo poco que daba alcanzaba menos. Fue su hermano Tranquilino quien le habló del rancho. Hay un hombre en Autlán, le dijo, que tiene el rancho más grande del municipio, que busca quien le ayude en la casa, que paga bien. ¿Cómo se llama? Severiano Garza, don Severiano. ¿Es buena gente? Tranquilino tardó. Es hombre de palabra, dijo al fin, pero dicen que es de carácter. ¿Tan de carácter? Dicen que nadie le dura más de 3 meses. Maravillas lo pensó. ¿Y por qué se van? Porque no aguantan su modo. ¿Qué modo tiene? Que es exigente, que es seco, que no da las gracias ni cuando la cosa está bien hecha. Tranquilino la miró. ¿Tú preguntaste? Maravillas asintió. ¿Cómo llegó ahí? Llegó después de 1 día y medio de camino, con la refugio dormida en el reguzo, con una maleta chica, y con esa determinación que no pregunta si va a poder, solo va. Llegó de madrugada, porque el último camino la dejó lejos, y caminó lo que faltaba, con el frío de Jalisco en los huesos, con la refugio que pesaba más cada kilómetro. Y cuando llegó al portón del rancho El Pitayo, no pudo más. Las piernas le fallaron. No de cansancio solo, sino de esa cosa que pasa cuando uno ha caminado demasiado tiempo solo y de repente ya llegó al lugar. Y se arrodilló, sin planearlo, sin pretenderlo, solo porque las rodillas decidieron antes que la cabeza. Y ahí estaba cuando don Severiano abrió el portón. Don Severiano Garza tenía 54 años y llevaba 20 viniendo solo, no por falta de propuestas. En el municipio de Autlán lo conocían como el mejor partido disponible, con el rancho más próspero, con ganado, con milpa buena, con una casa de adobe grande que hubiera dado para familia numerosa. Pero don Severiano decía siempre lo mismo, que no necesitaba mujer, que ya lo hacía todo solo, que para qué complicar lo que estaba simple. El pueblo chico lo interpretaba diferente. Unos decían que era orgulloso, otros que era raro, otros que le tenía miedo al matrimonio. Ninguno sabía la verdad, que a los 30 años don Severiano había querido una mujer. De verdad la había querido. Una mujer de Guadalajara que llegó al rancho un verano a visitar unos parientes, que se llamaba Elvira, que tenía una risa que llenaba el corredor, y que cuando se fue al final del verano se llevó algo que don Severiano nunca supo cómo recuperar. No fue traición, no fue abandono, fue distancia. Fue que Elvira era de ciudad y el rancho la agobiaba, que lo intentaron 2 años con cartas y visitas, y que un día Elvira le escribió que no podía, que lo sentía, que lo quería, pero que no podía. Don Severiano guardó esa carta. Se levantó al día siguiente antes del alba y se puso a trabajar, como siempre, desde entonces. Por eso era el más duro, no de maldad, de costumbre, de años de no necesitar a nadie, de años de hacerlo todo solo, de años de que el trabajo fuera el único idioma que no decepciona. Don Severiano la miró arrodillada, miró a la niña dormida, miró el camino por donde había venido, calculó cuánto había caminado, y dijo lo que no esperaba decir. «Levántate», dijo, «aquí no se trabaja de rodillas». Maravilla se paró, con la niña en el rebozo, con la espalda derecha.
¿Me da el trabajo? Te doy una semana de prueba, le dijo el hombre. Si aguantas mi modo, seguimos hablando. Si no, te pago los días y te vas sin deberme nada. ¿Cuál es su modo? Don Severiano la miró. Pocos le preguntaban eso tan directo, que en este rancho todo se hace bien o no se hace, que las cosas tienen su hora y su orden, y que no doy las gracias por hacer lo que se debe hacer. Maravillas lo vino. Mi papá tampoco daba las gracias, dijo, y aprendí igual. Don Severiano no respondió a eso. El cuarto del fondo está libre, para ti y la niña. Y entró a la casa, sin más. El rancho despertó al alba como siempre. El tallo, los burros, el olor a tierra húmeda. Y cuando don Severiano salió al corredor con su café, encontró algo que no esperaba. La cocina ya olía a leña. Las tortillas ya estaban en el comal. Y Maravillas estaba barriendo el corredor con la refugio amarrada en el rebozo, sin que nadie le hubiera dicho a qué hora empezar, sin que nadie le hubiera dicho qué hacer primero. Don Severiano tomó su café. Lo tomó mirando hacia otro lado, sin decir nada, pero algo en él hizo una anotación sin nombrarlo todavía, solo registrarlo. Los primeros días fueron de silencio y observación. Maravillas aprendía el rancho sin preguntar más de lo necesario. Miraba cómo estaban las cosas, dónde iba cada cosa, qué orden tenía don Severiano para sus herramientas, para su ropa, para sus horas, y lo seguía, sin cambiarlo, sin mejorar lo que no le pedían que mejorara, solo siguiendo. Don Severiano lo notó al tercer día, que la muchacha no ponía su modo encima del suyo, que hacía las cosas como él las tenía sin que hubiera que decirle, que la cocina olía bien, que el corredor estaba limpio, que los trastes estaban en su lugar, que la refugio, la niña de 4 años, no estorbaba. Se sentaba en un rincón del patio con unos palitos que ella misma había acomodado en figuras, sin hacer ruido, sin pedir nada. Seria como su mamá, observadora como su mamá. Al cuarto día, don Severiano le dijo algo. El comal necesita más grasa antes de usarlo. Gracias, dijo Maravillas. Lo tengo en cuenta. Don Severiano la miró. ¿No que molestas? ¿Por qué me iba a molestar? Otros se molestan cuando les corrijo. Usted sabe cómo quiere las cosas, dijo Maravillas. Yo vine a hacer las cosas como usted las quiere, no como yo las quiero. Don Severiano no respondió. Siguió con su café. Pero la anotación que había hecho 3 días antes se hizo más grande. La primera complicación llegó a los 10 días, en forma de don Epigmenio, el capataz de los peones, un hombre de 40 años que llevaba 8 en el rancho, que se había acostumbrado a mandar en la cocina, a que quien cocinara le tuviera consideración especial, le guardara el mejor pedazo, le sirviera primero, y que Maravillas, sin saber nada de esas costumbres, no hacía nada de eso. Servía por orden, sin favoritismos, al tercero o al cuarto igual que al primero. Don Epigmenio fue a la cocina el 5.º día, con cara de hombre que viene a explicar cómo son las cosas. Oye, ¿sabes quién soy yo aquí? El capataz, dijo Maravilla sin dejar de mover el caldo. Exacto, y aquí el capataz come primero y come lo mejor. Maravillas lo miró. No, el patrón me dijo eso. El patrón no está aquí, pero sus reglas sí, dijo Maravillas, y si usted quiere cambiarlas, que se lo diga a él. Don Epigmenio se fue refunfuñando. Esa noche le dijo a don Severiano que la muchacha era problemática, que no respetaba las jerarquías. Don Severiano lo escuchó. ¿Te faltó el respeto? No, pero... ¿Hacía más trabajo? No, pero... Entonces no veo el problema, dijo don Severiano. En esta cocina todos comen igual. Eso siempre fue así. Si alguien te dijo diferente, te mintió. Don Epigmenio no dijo más, pero desde entonces miró a Maravillas diferente, con esa mirada de quien espera el momento de tener razón. El momento llegó a los 20 días. La refugio se cayó en el patio, jugando entre las piedras, se golpeó la rodilla y lloró, fuerte, como lloran los niños cuando el susto es más que el dolor. Don Epigmenio estaba cerca y en lugar de ayudar dijo,
Eso pasa por traer chamacas al rancho. Aquí no es guardería. Maravillas lo escuchó desde la cocina. Salió, cargó a la refugio, la consoló, le revisó la rodilla y luego miró a don Epigmenio. Mi hija no le estorba a nadie, dijo, con voz tranquila. Y si a usted le molesta, eso es asunto suyo, no mío. El capataz se hinchó. Mira, muchacha. Maravillas, dijo ella. Me llamo Maravillas. Mira, Maravillas, aquí mando yo después del patrón, y si yo digo que... Aquí manda el patrón, dijo ella. Solo el patrón. Si tiene algo que decírmelo, que me lo diga él. Don Epigmenio fue con don Severiano esa tarde, con la historia contada a su modo, que la muchacha era respondona, que no sabía su lugar, que los peones ya andaban inquietos. Don Severiano escuchó todo. Luego llamó a Maravillas. ¿Qué pasó con Epigmenio? Maravillas contó lo que había pasado, sin adornos, sin quitar ni poner, solo lo que fue. Don Severiano la miró. Luego miró a don Epigmenio. La niña no estorba, dijo, y aquí nadie le falta el respeto a quien hace bien su trabajo. Eso aplica para todos. Don Epigmenio salió con la cara encendida, y Maravillas volvió a la cocina sin triunfo en la cara, sin derrota tampoco, solo con esa calma de quien sabe que hizo lo correcto. Pero había algo que Maravillas no sabía todavía, algo que el rancho guardaba, algo que don Severiano guardaba, y que explicaba por qué ese hombre tan duro había abierto el portón a las 5 de la mañana y por qué no la había mandado de vuelta al camino, como hubiera hecho con cualquier otro. Fue la refugio quien lo descubrió, como descubren las cosas los niños, sin buscarlas. Solo jugando. Un sábado, que Maravillas fregaba los trastes, la refugio entró al cuarto de los aperos, que nunca se abría, que don Severiano tenía con llave siempre, pero ese día la llave estaba puesta. La niña abrió, entró y encontró cosas viejas, arreos, herramientas, costales, y en el rincón del fondo, tapado con una lona, algo diferente. Una cuna, de madera, chica, con flores talladas en la cabecera. La niña la tocó, la movió, hizo el sonido que hacen las cunas cuando se mecen. Don Severiano pasó por ahí, vio la puerta abierta, entró y se detuvo, con la cara de quien ve algo que no esperaba ver. La refugio lo miró desde el piso. ¿Es suya?, le preguntó, señalando la cuna. Don Severiano tardó. Era, dijo al fin. ¿Para quién? El hombre no respondió de inmediato. Se agachó, puso la mano en la madera de la cuna, en las flores talladas que él mismo había hecho 20 años antes, cuando todavía creía que Elvira iba a quedarse, cuando todavía creía que iba a tener familia. Para nadie, dijo, para nadie que llegó. La refugio lo miró con esos ojos grandes de 4 años. Yo llegué, dijo. Don Severiano la miró. Esa niña seria, con los palitos que siempre acomodaba en figuras, con la espalda de su mamá, con esa manera de decir las cosas que no pregunta, sino que constata. Yo llegué. El hombre se paró, salió del cuarto, cerró con llave y no dijo nada a Maravillas esa noche, pero tampoco sacó la cuna de ahí, la dejó donde estaba. Maravillas se enteró por el Hilario, el peón más viejo del rancho, un hombre de 70 años que llevaba 40 con don Severiano, que sabía todo lo que había pasado en ese rancho y que una tarde se lo contó mientras le ayudaba a cargar agua. ¿Sabe usted por qué el patrón vive solo? No me ha contado. Porque hace 20 años quiso a una mujer de Guadalajara, dijo el Hilario, y la mujer no se quedó, y él hizo esa cuna antes de que ella se fuera, porque creía que iban a casarse, que iban a tener familia. Maravillas dejó el cántaro, y la cuna, la guardó, nunca la tiró, nunca la regaló, la tiene en el cuarto de los aperos tapada con una lona. El viejo sacudió la cabeza. Llevan 20 años esa cuna y esa tristeza juntas en ese cuarto. Maravillas no dijo nada, pero esa noche pensó mucho, en don Severiano,
en la cuna con flores talladas, en el hombre que era duro por fuera porque guardaba algo blando por dentro, que es la única manera en que lo blando sobrevive cuando nadie lo cuida. Al mes de que Maravillas llegó, pasó algo que ninguno de los dos planeó. Un domingo por la tarde, don Severiano estaba en el corredor. Maravillas salió con 2 tazas de café. Le puso una en la mesita, sin pedirle permiso, sin preguntarle si quería, como se hace en los lugares donde ya se sabe lo que el otro necesita sin que lo diga. Don Severiano la miró. ¿Quién te dijo que me gustaba el café en la tarde? Nadie, dijo Maravillas. Lo vi. El hombre tomó la taza. Se quedaron los dos en el corredor, sin hablar, con el sol cayendo detrás del cerro, con el olor a tierra de Jalisco, con la refugio que jugaba en el patio con sus palitos, y con ese silencio que a veces dice más que una conversación larga. Al rato, don Severiano dijo algo que no tenía planeado decir. ¿Por qué te fuiste de tu pueblo? Maravillas tardó. Porque no había suficiente, dijo. ¿Suficiente de qué? De todo. Pausa. Y porque mi marido encontró otro modo de vivir que no incluía a la refugio ni a mí. Don Severiano miró a la niña en el patio. Y ella, dijo. Ella no sabe muy bien qué pasó. Pregunta a veces por su papá. Le digo que está lejos, que trabaja, que la quiere aunque no esté. ¿Es verdad? Dijo. No sé si la quiere, dijo Maravillas, pero es lo que necesita escuchar mientras crece. Don Severiano asintió, con esa lentitud de quien entiende las cosas sin necesitar que se las expliquen mucho. ¿Y tú? Dijo. ¿Qué necesitas tú mientras crece? Maravillas lo miró. Era la primera vez que alguien le preguntaba eso. No qué necesitaba la niña, no qué necesitaba el rancho, qué necesitaba ella. Trabajo, dijo al fin, y que me dejen en paz para hacerlo. Don Severiano se levantó, entró a la casa y desde adentro dijo, «Eso puedo darte». Los meses siguieron y el rancho fue cambiando, no en su orden, no en sus reglas, pero en algo que no tenía nombre claro. En el aire, en la manera en que el corredor ya no se sentía tan solo, en la manera en que don Severiano llegaba a la cocina por su café y se quedaba un momento más de lo necesario, sin razón aparente, sin decir nada de más, pero sin irse de inmediato. La refugio fue ganando terreno en el rancho. El Hilario le enseñaba a distinguir las plantas. Los otros peones le hacían espacio en el patio. Y don Severiano, que al principio la miraba de lejos, empezó a contestarle cuando ella le preguntaba cosas, con esa paciencia que no parecía de él. Que a nadie más se la tenía, solo a ella. Un día la refugio le preguntó, ¿usted tiene hijos? No, dijo don Severiano. ¿Por qué? Porque no me llegaron. La niña lo pensó. A mí sí me llegó un papá, dijo, pero se fue. ¿Usted también se va a ir? Don Severiano la miró. Yo no me voy, dijo. Este es mi rancho. Entonces aquí se queda. Aquí me quedo. La refugio asintió, como si eso resolviera algo, y siguió con sus palitos. Don Severiano se quedó con esa respuesta, que no era respuesta de adulto, que era respuesta de niña, que decía lo que era sin complicarlo. Aquí se queda. Fue don Epígmeno el que lo arruinó, o lo intentó. A los 3 meses de que Maravillas llegó al rancho, fue al pueblo un sábado y soltó lo que llevaba tiempo queriendo soltar. Pues ya se sabe cómo está lo del patrón Severiano. La muchacha esa ya le hizo ojitos y él ya cayó. El pueblo escuchó, el pueblo habló, y el lunes, cuando Maravillas fue al mercado del pueblo con el Hilario, escuchó los comentarios. Que si era interesada, que si lo habían enredado, que si el patrón Severiano no sabía lo que tenía en su casa. Maravillas volvió al rancho, con la cara seria. Fue directo a buscar a don Severiano. Lo encontró en el corral. Necesito hablarle. Dime. En el pueblo andan diciendo cosas, de usted y de mí. Don Severiano no cambió la cara. ¿Qué dicen? Que lo enredé, que vine con intenciones. ¿Y? Maravillas lo miró. Vine a pedirle trabajo, dijo. Eso fue todo. Si eso le causa problemas, yo me voy. No vine a causarle problemas. Don Severiano la miró. Largo, con esa mirada suya que pesaba todo. ¿Tú hiciste algo malo? No.
¿Andas en algo que no debes? No. Entonces yo no te corro por lo que digan otros. Volvió el corral. Y el que habla, que hable. De a tiro no hay manera de cerrarles la boca. Maravilla se fue, pero antes de irse dijo: «Gracias, don Severiano». El hombre siguió trabajando sin responder, pero algo en él, algo que llevaba 20 años quieto, se movió. Fue una noche de tormenta cuando todo cambió. Una de esas tormentas de Jalisco que llegan de golpe, con rayos y truenos y lluvia que no avisa. La Refugio se despertó asustada, y antes de que Maravillas pudiera llegar a su cuarto, ya había alguien más ahí, don Severiano, que había escuchado el llanto desde su cuarto, que se había levantado sin pensarlo, que estaba sentado en el borde de la cama de la niña, con la mano grande puesta en la cabeza chica de la Refugio. «Ya, ya», decía, con esa voz que no tenía para nadie más. Es nada más el agua». La Refugio se fue tranquilizando. Maravillas se quedó en la puerta, sin entrar, sin decir nada, solo mirando a ese hambre duro que el pueblo no conocía, que ella sí había empezado a conocer, que había tallado flores en una cuna 20 años antes y que seguía guardándola, porque algunas personas guardan lo que otros tirarían, porque guardar es otra forma de esperar. Don Severiano se paró cuando la niña se durmió, salió al corredor, se encontró con Maravillas. Los dos se miraron en la oscuridad, con la lluvia afuera, con el rancho dormido alrededor. «Gracias», dijo, en voz baja. «No es nada», dijo él. «Para mí sí es algo». Don Severiano no respondió. Se fue a su cuarto, pero esa noche no durmió bien, no por la tormenta, por otra cosa, por algo que ya no podía seguir ignorando. Al día siguiente, antes del alba, don Severiano hizo algo que no hacía desde hacía mucho. Fue al cuarto de los aperos, abrió con la llave, entró, quitó la lona de la cuna, la miró, todavía con las flores talladas, todavía bien hecha, todavía firme. La sacó del cuarto, la llevó al cuarto donde dormía la Refugio, la puso en la esquina y salió, sin decir nada. Maravillas la encontró cuando fue a despertar a la niña. Se quedó parada en la puerta, mirando la cuna en la esquina. La Refugio se despertó. Vio la cuna. «¿Para qué es esa?», dijo Maravillas, y supo que no era ella quien lo decía. Era don Severiano, a su manera, sin palabras que no sabía decir, con madera y flores talladas, con ese idioma que es el único que algunos hombres conocen, el idioma de lo que se hace, no de lo que se dice. Esa tarde, Maravillas fue a buscarlo. Lo encontró en el corredor, con su café. Se sentó, sin que la invitara, sin pedir permiso, como ya era costumbre entre los dos. «La cuna», dijo. «¿Qué tiene?». «¿Por qué la sacó?». Don Severiano miró el cerro. «Porque llevaba 20 años guardada», dijo. «Y una cosa guardada que no se usa es una tristeza, no un recuerdo». Maravillas no dijo nada. «La Refugio tiene razón», dijo él, «en que aquí me quedo. Y si me quedo, las cosas del rancho tienen que servir para algo». Silencio. «¿La Refugio le importa?», dijo Maravillas. «Sí», dijo don Severiano, sin dudar. «No sé desde cuándo, pero sí». Maravillas asintió, despacio, con algo que le costó decir, pero que no podía no decir. «A mí me importa usted», dijo. «No sé si eso le parece bien o le parece mal, pero no soy mujer de guardar lo que pienso». Don Severiano la miró, con esa mirada larga que todo lo pesaba, y al fin dijo: «Tu papá te crió bien». «¿Eso es un sí o un no?». El hombre tardó. «Es un todavía no sé», dijo, «pero ya no es un nunca». Y eso fue suficiente, para los dos, por ahora. Las semanas que siguieron no resolvieron todo de golpe. Esas cosas no pasan de golpe en el campo. En el campo, todo crece despacio, con agua y tiempo y paciencia. Don Epigmenio fue confrontado. Don Severiano lo llamó. Le dijo lo que pensaba de los chismes, con pocas palabras y mucha claridad. Don Epigmenio vagó la cabeza. No pidió perdón, pero tampoco volvió a hablar de más. El pueblo siguió con sus comentarios un tiempo, pero los comentarios se van gastando cuando la realidad no los alimenta. Y la realidad del rancho El Pitayo era simple, que una mujer trabajaba bien,
que una niña crecía tranquila y que don Severiano, el más duro del municipio, llegaba a la cocina por su café y se quedaba más tiempo del necesario, sin razón, sin explicación, sin pedir permiso a nadie. Don Nabor, el papá de Maravillas, llegó al rancho a los 6 meses. Viajó desde Huejuquilla, porque Maravillas lo invitó, porque quería que conociera el lugar donde vivían, donde trabajaba, y a quien había hecho posible que siguieran adelante. Don Nabor llegó un domingo, con su sombrero viejo, con su andar lento de hombre de campo. Se sentó con don Severiano en el corredor, los dos callados al principio, con su café, con ese silencio de hombres viejos que no necesitan palabras para evaluarse. Al rato, don Nabor dijo: «¿Cómo está mi hija aquí?» «Bien», dijo don Severiano. «Trabaja bien». «¿La trata bien?» Don Severiano lo miró. «La trato como se trata a quien hace bien su trabajo». «¿Y la niña?» «La niña ya es del rancho», dijo don Severiano, con esa sencillez que a veces dice más que un discurso. Don Nabor asintió. Tomóse café. «Mi hija no es mujer fácil», dijo. «Ya lo vi. No sé de cuándo tiene razón. También ya lo vi. Y cuando quiere a alguien, lo quiere de a de veras, sin medidas». Don Severiano no respondió, pero sus manos apretaron un poco la taza. «Se lo digo para que sepa con qué está», dijo don Nabor. «No para asustar, para que sepa». Don Severiano lo miró. «¿Y yo?», dijo. «¿Quieres saber con qué está ella?» Don Nabor asintió. «Soy hombre que da su palabra una vez y la cumple». Pausa. «Que tardé 20 años en volver a querer dar mi palabra, pero que ya le estoy dando». Don Nabor lo miró, con esa mirada que mide lo que las palabras no dicen, y asintió, despacio, con ese asentimiento de hombre viejo que ya vio mucho y que sabe cuando algo es verdad. «Cuídala», dijo. «Eso se lo juro», dijo don Severiano, y se dieron la mano, sin más, sin floreos, como se sellan las cosas que importan entre gente de campo. La boda no fue grande. Don Severiano no era de fiestas. Maravillas tampoco. Fue en la capilla del pueblo, un sábado de mayo, con el Hilario de testigo, con don Nabor, que vino desde Huejuquilla, con la maestra del pueblo que había conocido a Maravillas de paso, y con la Refugio de 4 años y medio, que se puso su vestido bueno y se quedó seria toda la misa. Como siempre, seria como su mamá, observadora como su mamá. Después de la misa, en el corredor del rancho, la Refugio fue a buscar a don Severiano. «¿Ahora es mi papá?», le preguntó. Don Severiano se agachó hasta quedar a su altura. La miró. «Si tú quieres», dijo. La Refugio lo pensó, con esa seriedad de casi 5 años. «Quiero», dijo, «pero no le voy a decir papá». «¿Cómo me vas a decir?» «Don Seve», dijo la niña, como le digo siempre. Don Severiano se rió. Una risa corta, que Maravillas escuchó desde la cocina, y que le produjo algo en el pecho que no supo cómo llamar, excepto que era exactamente lo que necesitaba escuchar. Esa noche, cuando el rancho se quedó en silencio, Maravillas salió al corredor. Se sentó en la silla que ya era suya, la que estaba junto a la de don Severiano. El hombre salió al rato, se sentó con su mezcal de las noches especiales, que guardaba para cuando había razón. Le sirvió un poco a Maravillas, ella lo tomó. Lo tomaron en silencio, con el cielo lleno de estrellas, con el olor a tierra de Jalisco, con el rancho que respiraba despacio en la oscuridad. «¿Arrepentida?», dijo don Severiano. «¿De llegar de rodillas?», dijo Maravillas, «un poco». El hombre la miró. «No tenías por qué llegar así». «Fue el cansancio», dijo ella. «Las rodillas decidieron antes que yo». «La próxima vez que llegue a algún lado», dijo él, «llegas parada». «La próxima vez que llegue a algún lado», dijo ella, «ya llegué». Don Severiano no respondió, pero tomó su mezcal, y por primera vez en mucho tiempo lo tomó sin que tuviera el sabor de la soledad. Dicen en el rancho que el hombre duro no es el que no siente, es el que siente tanto que aprendió a esconderlo. Don Severiano Garza había escondido mucho. 20 años de cuna guardada, 20 años de corredor vacío, 20 años de café solo en las tardes, y un portón que nunca abría antes del alba, hasta que una mañana de febrero alguien llegó de rodillas, no a pedir lástima, a pedirle trabajo, que es diferente.
¿Qué es la diferencia entre quien pide que lo salven y quien pide la oportunidad de salvar solo? Maravillas Contreras no llegó a que la recogieran, llegó a trabajar. Y trabajó. Y en el trabajo se conocieron. Y en el conocerse se reconocieron. Sin prisa, sin floreos. Con el silencio de los que no necesitan llenar el aire de palabras para decirse lo que importa. La cuna de flores tallada salió del cuarto de los aperos. El corredor dejó de estar vacío. Y el hombre más duro del municipio de Autlán descubrió lo que lleva 20 años sin querer saber. Que la dureza no protege, que solo aleja. Y que lo que uno aleja por miedo termina siendo exactamente lo que necesitaba. Eso dicen los viejos de por acá, que el corazón que se cierra con llave sigue latiendo adentro, que no se puede parar, que tarde o temprano la llave se oxida y la puerta se abre, a veces de golpe, a veces de a poco, a veces a las 5 de la mañana, cuando uno menos lo espera. Y del lado de afuera hay alguien de rodillas, no por debilidad, sino porque las rodillas decidieron antes que la cabeza, y eso, de a tiro, no tiene remedio.